Y este es el vídeo en el que voy a sacar todos mis traumas futbolísticos barcelonistas con el Real Madrid de Anelka, el Real Madrid de la Champions de Anelka que he comentado en tantas ocasiones en vídeos anteriores. Por supuesto, este es un vídeo que hago como barcelonista, pero os aseguro que también lo hago desde un punto de vista totalmente objetivo, como vais a ir viendo en las pantallas que voy a ir poniendo de resultados de aquella Champions, que bueno, dejan claro todo, ¿no? El Real Madrid de la Champions de Anelka es el Real Madrid de la temporada 99-2000. En aquel momento en el Barça estaba Luis Van Gaal, estaba pues en una época donde realmente aquella temporada era el máximo favorito para ganarlo todo. Realmente, de hecho, se quedó en semifinales de Champions, semifinales de Copa y a punto de ganar la Liga. Una Liga que ya comenté estos días, pues que perdieron los jugadores, o sea, perdieron los jugadores por lo que pasó con Rivaldo, problemas en el vestuario con Van Gaal, en fin. El Real Madrid venía de una temporada 98-99 muy decepcionante, con Guus Hiddink. Las cosas no le fueron nada bien. Si no me equivoco, no ganó ningún título aquella temporada, salvo la Intercontinental, quizás, después de la temporada 97-98, donde ganaron la Champions con Heynckes. En la 98-99 apostaría que ni Liga, ni Copa, ni Champions. En la 99-2000, Lorenzo Sanz, como presidente del Real Madrid, apuesta por fichajes, pues el de Anelka, que fue un fichaje sonadísimo, un traspaso enorme de muchísimos millones. Pues venía como la superestrella, ¿no?, al fútbol español, al Real Madrid, y pasó sin pena ni gloria. O sea, realmente empezaron las cosas mal, no supo adaptarse, se hablaba de que pues en su vida privada que era pues muy introvertido, que no se relacionaba con el vestuario, en fin, cosas muy raras. Realmente pocos esperaban el rendimiento de Anelka así, porque lo que se había visto hasta aquel entonces era un futbolista muy veloz, de buena calidad técnica, un futbolista muy importante, pero en el Real Madrid pues no conseguía destacar. Y no conseguía destacar también porque el Real Madrid, que esa temporada entrenaba Tosak, pues estaba siendo una auténtica banda. O sea, es que hay que dejarlo muy claro. Era un equipo horroroso hasta el punto, fijaos, de que en el mes de diciembre se encontraba muy cerca de puestos de descenso. Muy cerca de puestos de descenso. Ahora sonará locura porque estamos habituados a ver al Madrid y al Barça siempre ahí primero, segundo y sacando esas puntuaciones de locos, pero en aquel momento el Real Madrid estaba cerca de posiciones de descenso, hasta el punto de que echaron a Tosak y entró Vicente del Bosque, quien en aquel momento pues era un entrenador que conocíamos poco porque era más un segundo entrenador, un hombre de la casa que estaba ahí pues por si, para esos casos, en el momento en el que echas al entrenador por el que habías apostado, Hiddink, Heynckes, el que fuera, en este caso Tosak, pues entra Vicente del Bosque. Entraba como entrenador temporal, la idea era fichar a otro, pero el Real Madrid no tenía un candidato firme o serio para conseguir reemplazar a Tosak. Entonces dejaron a Vicente del Bosque seguir sin presión. Y los primeros partidos, del primero que recuerdo fue el Real Madrid 1, Zaragoza 5, el Zaragoza de Chechu Rojo y Savo Milosevic, Zaragoza que quedó cuarto, entraba en Champions esa temporada y de hecho no fue a la Champions porque el Real Madrid ganó la Champions y solo podían ir 4 de un mismo país. Ahora la normativa ha cambiado y pueden ir 5 si se da ese caso. Es decir, si el quinto, si hubiera pasado eso en estos momentos, el Real Madrid iría a la Champions y al mismo tiempo irían los 4 primeros de la Liga Española. A diferencia de en aquel entonces, donde solo había 4 plazas. Y como el Madrid quedó quinto y ganó la Champions, pues el cuarto se quedaba sin plaza. Como digo, el Zaragoza goleó al Real Madrid con una solvencia brutal, 1-5 en el Bernabéu. Casillas, en aquel momento también era otra de las cuestiones, empezaba a surgir Casillas, fue esa la temporada donde surgió Saníker, pues estaba en serias dudas, ¿no?, entre él, Bizarri, nadie sabía por quién decidirse, porque cada vez que jugaba uno siempre cometía algún error de bulto, y bueno, se asentó Casillas, con Vicente del Bosque se asentó, empezó a ganar algunos partidos el Real Madrid de Vicente del Bosque, y continuó. Como no había un entrenador de garantías para Lorenzo Sanz, decidió continuar con Vicente del Bosque. En realidad aquella temporada ya era una temporada como que el madridismo se había tomado como es una temporada perdida.
Y era lo normal, porque es que aquel equipo no jugaba nada. Ni siquiera con Vicente del Bosque, aunque estaban empezando a mejorar los resultados. No jugaba nada. De hecho, recuerdo perfectamente un partido en Anoeta contra la Real Sociedad. No sé cuántas ocasiones le habían hecho. Y estaba el Real Madrid pues ya empezando a ser el Real Madrid del Bosque. Un Real Madrid muy defensivo, acumulando muchos hombres atrás, con una especie de esquema 3-5-2. Donde pues Iker empezaba pues eso, a encontrarse muchos balones y a vivir de lo que ya he comentado muchas veces del tema de porteros, ¿no? Cuando hablé de Ter Stegen, Víctor Valdés, Zilesen, pues que cuantos más hombres acumulas atrás, el portero más suele destacar, porque más te tiran, se te suelen tirar muy forzados los delanteros y el portero pues suele destacar más, ¿no? No es una cuestión del Real Madrid, sino de cualquier equipo. Podéis quedaros con el asunto cuando veáis un equipo italiano que se mete muy atrás, veréis que casi siempre en esos casos el portero suele destacar. Es una simple cuestión de que hay muchos hombres en el área, muy poco espacio, muy pocos puntos débiles para el portero, y el delantero que vaya a tirar o el rematador va a tener las cosas muy complicadas, va a tener que rematar muy forzado y el portero va a tener mucha ventaja. Iker Casillas empezó su fenómeno ahí esa temporada, pero no es tanto, desde luego, ni muchísimo menos el tema Iker Casillas, sino lo que pasó en aquella Champions. La Champions, que fue la tabla de salvación, por supuesto, de aquel Real Madrid, porque en Copa y en Liga, horroroso. En Liga, como digo, a pesar de que remontó un poco, solo le dio para quedar quinto. Solo le dio en una Liga horrorosa, que el Barça, ya digo, debería haber ganado sobradamente, pues solo le dio para quedar quinto. Y luego, como digo, la Champions no era la Champions de ahora. Es decir, sí era la misma Champions, pero con un formato un poco diferente. Antes había 2 fases de grupos y no había ronda de octavos de final. La fase de grupos, la segunda fase de grupos, eliminaba esa ronda de octavos y hacía que solo hubiera cuartos de final. El Real Madrid consiguió pasar la primera ronda y en la segunda ronda le tocó un grupo con el Bayern Múnich, con el Dinamo de Kiev de Shevchenko. Digo esto con ciertas dudas porque no sé si llegó a estar Shevchenko, sí que sé que estaba Rebrov, eso me acuerdo perfectamente, la dupla que habían hecho, que había destrozado al Barça de Van Gaal con el 0-4 en el Camp Nou y el 3-0 en Kiev, de la temporada 97-98. Era un equipo muy sólido defensivamente y, como digo, Bayern, Dinamo de Kiev y el Rosenborg. El Rosenborg de un conocido del fútbol español como era John Karev, que jugó luego en el Valencia, que ya destacaba ahí. Y era un grupo complicado, desde luego era un grupo complicado a pesar del poco nombre que podían tener los Rosenborg y Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev era un equipazo, por mucho que en la temporada de Van Gaal no se quisiera reconocer. Bueno, lo más llamativo de todo en esa fase de grupos, esa segunda fase de grupos, es lo siguiente. El Bayern le gana al Real Madrid 2-4 en el Bernabéu y 4-1 en Múnich, pero con una solvencia brutal, o sea, con una superioridad tan descomunal que dices, bueno, o sea, este Real Madrid es que es una banda, o sea, es que es imposible que gane la Champions. Os diré más, yo en aquella época estaba en el instituto, pues debía tener 17, 16, 17 años, y vamos, tenía amigos y conocidos madridistas por un tubo, o sea, y ninguno de ellos, ni uno solo, creía en el Real Madrid, ni mínimamente, ni uno solo de ellos. Porque era lo normal, ¿no? O sea, es que veías el juego del Real Madrid y veías los resultados y decías, sí, hombre, claro, va a ganar la Champions. Bueno, ese Real Madrid sufre esas 2 derrotas contra el Bayern, abultadísimas, parcial de 8-3, unas palizas brutales, y contra el Dinamo de Kiev, en el Bernabéu, consigue salvarse en un partido donde Roberto Carlos lanza una falta y consigue marcar un gol surrealista entre las piernas del portero, o sea, una cosa surrealista, una cantada terrible que hace que el Real Madrid pase. Ese no fue el último partido de la fase de grupos, pero sí que fue un gol importantísimo porque sin esa victoria que consiguió el Real Madrid, o sin ese punto, efectivamente ese punto, porque empataron a 2, sin aquel gol el Real Madrid estaba eliminado. Como veis aquí, en esta tabla de clasificación, el Bayern pasó líder de grupo con 13 puntos y el Real Madrid pasó como segundo con 10 puntos, empatado en el golaveras con el Dinamo de Kiev. De haber conseguido el 1-2 el Dinamo de Kiev, estaba clasificado y el Real Madrid eliminado. Pero no solo eso, el partido más surrealista fue la última jornada, con el Rosenborg perdiendo 0-1 contra el Real Madrid y con John Karev fallando una cantidad de goles impresionantes, pero no solo él, el resto del equipo también fue superior. El Rosenborg también tuvo opciones de sobra para empatar aquel partido
y sin embargo el Real Madrid consiguió llevarse el 0-1 que le daba la clasificación para cuartos de final. Llegan los cuartos de final y bueno, le toca el considerado en aquel momento mejor equipo de Europa, como era el Manchester United, junto al Bayern Múnich realmente, porque habían disputado la final, la mítica final aquella, la remontada del Manchester United en los últimos minutos en el Camp Nou contra el Bayern. El Manchester United pues totalmente favorito contra el Real Madrid, ¿no? O sea, ya os digo de nuevo que todos los madridistas que conocía, todos sin excepción, decían que buah, o sea, con el Manchester United no hay nada que hacer, esto es imposible. Y bueno, no fue del todo así, porque en el primer partido que se juega en el Bernabéu empatan a ceros Real Madrid y Manchester. Y sin embargo, pues bueno, claro, con el empate a ceros casi todo el mundo pues decía, bueno, a pesar de que el 0-0 no es del todo malo, pues bueno, con lo superior que es el Manchester United allá, bueno, al Madrid le van a caer una goleada. Resulta que, de nuevo, nada más lejos de la realidad, es el partido aquel del famoso regate de Redondo, de Fernando Redondo, con el tacón. El Real Madrid se pone 0-2. El Manchester United que no se cree lo que está pasando, porque claro, iba de ultra favorito, o sea, estaba de totalmente favorito en aquella eliminatoria. Tuvo además muchas ocasiones de sobra también para en el Bernabéu hacer algo más que ese 0-0 y al final pues acaba perdiendo el partido 2-3. Eliminado, el Real Madrid pasa adelante y le toca el Bayern que como digo le había metido un parcial de 8-3 pocas semanas antes, o sea, no estamos hablando de 5 meses antes, no, pocas semanas antes había metido ese parcial de 8-3 y resulta que el Bayern va al Bernabéu y gana el Real Madrid 2-0. Gana el Real Madrid 2-0 con gol de Anelka, que hasta aquel momento no había hecho absolutamente nada en la temporada, y aparece Anelka en aquella semifinal de manera misteriosa. Todo el mundo en plan, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Luego, con ese 2-0 se va a Múnich. Aún así, el Bayern era muy favorito y con el resultado de 4-1 que había conseguido, pues casi todo el mundo esperaba que pudiera incluso remontar ese 2-0, ¿no? Pues no, nada más comenzar el partido, o a los pocos minutos, de nuevo Anelka adelanta al Real Madrid y el Bayern remonta el partido, pero no lo suficiente como para remontar la eliminatoria. Finalmente, ya totalmente crecido, le toca al Valencia en la final y lo destruye 3-0. Estuvo el partido igualado hasta que marca el 1-0. Luego el Valencia, que era el Valencia de Cooper, pues tuvo que asumir riesgos e irse hacia adelante y el Real Madrid pues al contragolpe lo destruyó. Era un Real Madrid que, como digo, pues absolutamente nadie esperaba que ganara. Alguno dirá que, ¿pero qué dices, hombre? Si yo sí que creía, siempre creí. Bueno, hombre, no sé, a lo mejor había alguno que sí que creía, pero sinceramente creo que solo puede ser un fanático. Porque en base a resultados y en base a las sensaciones futbolísticas que transmitía aquel equipo, creer en un equipo que semanas antes de eliminar al Bayern Múnich había recibido contra ese mismo Bayern un parcial de 8-3 con un 2-4 y un 4-1, bueno, ¿qué queréis que os diga? Me parece, y aparte de cómo pasó esa fase de grupos, o sea, sufriendo contra el Dinamo de Kiev en casa, marcando un gol allí de rebote contra el Rosenborg también, salvándose de 1000 ocasiones. Y solo puedo decir, para no hacerme eterno en este vídeo, que aquel Real Madrid fue el que me dio la mayor lección futbolística de mi vida. Desde luego, como barcelonista, desde aquel momento se me quitaron las ganas de menospreciar nunca más al Real Madrid o a cualquier otro equipo. Es decir, yo estaba absolutamente convencido, vamos, incluso contra el Valencia dije, no puede ser. O sea, la cosa, para que os imaginéis, era así. Contra el Manchester United era, venga ya, hombre, es imposible. Y cuando ves que pasan, pues se te queda la cara de tonto durante varias semanas, pero dices, bueno, contra el Bayern es imposible, hombre, ¿a dónde va contra el Bayern? Y gana el primer partido 2-0 y te quedas, bueno, no sé, remontará en la vuelta. Pues tampoco. Y luego cuando juega contra el Valencia, pues sigues, les ganará el Valencia. Y les gana 3-0. Y cuando ves aquello, cuando veis el Barça que futbolísticamente ofrecía unas sensaciones muchísimo mejores, que en Liga iba mejor, que tuvo una temporada mucho más regular en Copa, llegando a las semifinales, con un proyecto mucho mejor, mucho más definido. Y el Real Madrid, que estaba con un entrenador que, ya digo, estaba pues como un parche, ¿no? Era como un parche que iba a estar unas semanas y al final, como no encontraron otro, se quedó Vicente del Bosque. Y resulta que ese entrenador les ganó esa Champions y luego otro más, en la 2001-2002. Desde entonces, como digo, se me quitaron totalmente las ganas de evaluar o menospreciar a cualquier equipo. Y desde luego es el primer error o el principal error que puede cometer tanto cualquier aficionado como especialmente
cualquier profesional, cualquier futbolista, cualquier entrenador. Como vayas por ahí creyendo, sí, esto está ganado, es el primer paso para perder. Siempre, absolutamente siempre. Yo debo decir que esta victoria del Real Madrid de Anelka fue el equivalente a las victorias o a la final Porto-Mónaco, que se jugó pocos años después, y a la victoria también en la Eurocopa del 2004 de Grecia. Con todos los respetos a estos equipos, al Porto, al Mónaco, a Grecia y al Real Madrid de Anelka. Pero ahí es donde más cuenta me di que esto de los torneos de eliminatorias pues favorece a la chorra de una manera importante. O sea, es innegable porque, venga, o sea, por favor, el Real Madrid aquel, con todos los respetos, pero es que no era mejor que el Bayern en la vida, y que el Manchester tampoco, y que el Barça tampoco. Que consiguió ganar porque estaba más mentalizado y los otros rivales, pues cuando quisieron, digamos que remontar o se metieron en serio en la eliminatoria, ya estaba todo perdido, porque el Manchester United llegó a estar cerca de remontar la eliminatoria en los últimos minutos. Y el Bayern también, empezó perdiendo allí, iba 3-0 y cerca estuvo de marcar varias veces el 3-1 y poner en peligro la eliminatoria. Pero el Real Madrid consiguió ganar, es un hecho, y esta competición pues es así. Y mientras no cambie, desde luego lo que hay que tener claro siempre en Champions, Copa, Mundial o en cualquier torneo que esté regulado por eliminatorias y no por liga regular, no hay favoritos nunca. Y de hecho tener la etiqueta del favorito es de las peores cosas que te pueden pasar. Porque como vayas por ahí creyendo que todo está hecho, adiós Manchester, adiós Bayern y Madrid campeón de Europa. Con Anelka, un tío que durante toda la temporada nadie le había visto y sale contra el Bayern y ala, plas, plas. Increíble. En fin, este es mi trauma con el Madrid de Anelka, el Madrid que me hizo pues sumar una nueva experiencia desde luego en este deporte como aficionado, y que me hizo entender que desde luego no se puede nunca menospreciar a ningún rival. Nada más, lo dejo aquí, por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.